Tenemos que volver a Gabriel Michi, que quedó ahí, en la mitad de la explicación de lo que está sucediendo en Brasil. Exacto, estábamos hablando de la complicación sanitaria que está sufriendo Brasil porque 18 estados han demostrado que ya tienen colmadas casi en un 80% o más de un 80% las unidades de cuidados intensivos. En la mitad de esos estados, en 9 estados, han completado el 90% de las unidades de cuidados intensivos. Para graficarlo, Brasilia, el DF, digamos, de Brasil, está con un nivel de ocupación de más del 96% en las unidades de cuidados intensivos. Y decíamos, el 70% de los estados están afrontando una especie de colapso sanitario y cuando todavía el nivel de vacunados es bajo, es del 3%, y de eso solo un tercio de ese 3%, es decir, un 1% tiene las 2 dosis de vacuna, ¿no? En esta situación, ¿qué ha pasado? Primero, los secretarías de salud de todo el país, de los 26 estados, le han pedido a Jair Bolsonaro que cierre todo. Le han pedido toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana en todo el país, o por lo menos en todos los lugares donde haya más de una ocupación del 80% en las UCI. Sí. Por otro lado, les pidieron el cierre de las escuelas, el cierre de las playas y el cierre de los bares. Algo que Jair Bolsonaro no quiere saber nada. A hacer de ninguna manera. Exactamente. Bueno, ustedes saben que hasta el momento, por la mala praxis de Jair Bolsonaro en el manejo de la pandemia, Brasil es considerado el país que peor afrontó en cuanto a políticas sanitarias el tema de la pandemia a nivel mundial, por un lado. Y por otro lado, Jair Bolsonaro ya tiene 60 pedidos de juicios políticos justamente por el mal manejo de la pandemia. Así que, bueno, este es un dato para tener en cuenta en un país que lo que tiene, en definitiva, es una situación sanitaria cada vez más dramática y donde, en realidad, falta mucho camino por recorrer con la complicación de las modificaciones que está habiendo en las cepas. Hubo reinfecciones. Claro, hubo reinfecciones y el dato para tener en cuenta acá es que, por ejemplo, todos decían que cuando Manaos llegase al 70-80% de contagiados se iba a llegar a la inmunidad de rebaño, no se llegó, mutó la cepa y la cepa amazónica es hoy una de las más peligrosas del mundo, llegando, dicen en algunos casos, a triplicar la velocidad de la cepa original. Gracias, Gabriel. Vamos a sumarlo al periodista Diego Vidal, periodista allí en San Pablo, que está en comunicación con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Carla Rebello, Gabriel Michi y Julián Guarino te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Estábamos en este caso tratando de analizar lo que sucede en Brasil. Gabriel Michi nos referenciaba a determinadas zonas de Brasil que están realmente muy, muy complicadas, con un colapso sanitario muy importante. Digo, ¿cómo es la situación en este momento? Bueno, yo quería actualizar, estaba escuchando a Gabriel los datos que estaba dando y quería actualizar algo que es muy grave, ¿no? Este día de hoy vamos a llegar a 257.000 muertos. Brasil tiene más o menos el 2% de la población mundial y tiene más del 10% de los muertos por COVID que se registraron en todo el mundo. Es verdad que la mayoría de los hospitales de Brasil están saturados. Hay 6 hospitales grandes de San Pablo que ya están al 100% las unidades de terapia intensiva. Los privados están entre el 88 y el 99%. Está el hospital Albert Einstein, que aquí se le llama el hospital de los ricos, porque es un hospital muy importante, privado, muy avanzado, y que, recordemos, bueno, ahí se han ido a operar varios cuestiones también de enfermedades graves, y ahí tienen ya colapsado la unidad de terapia. Y después tenemos el problema también de la vacunación, que es muy lenta, que apenas ha llegado a 6.800.000 personas vacunadas. Solamente el personal de salud de Brasil son 10 millones y no se ha vacunado a todo el personal de salud. Sí. Ahora, Diego, recién Gabriel nos decía que se le está pidiendo a Jair Bolsonaro que cierre las fronteras, que cierre las playas, que imponga el toque de queda, pero bueno, esto parece como quedar en un lugar que es la nada misma, ¿no? Ante la reacción que puede tener el presidente de Brasil. Recordemos que él fue uno de los principales cabezas contra la pandemia, como fue Trump también en Estados Unidos, donde anteponía la economía a la salud.
que decía que había una dicotomía y que no se podía atender a dos cosas. Sin embargo, la economía en Brasil está también en una situación muy difícil, muy grave. Volvió a aumentar los combustibles por quinta vez en el año, en lo que va del 2021. Aumentan los alimentos, aumenta la desocupación. Ayer la empresa Sony cerró definitivamente su planta de Manaus y se va del país. Y lo que hablaban de Manaus, recordemos, ¿no?, lo que fue la situación terrible de la gente que moría por falta de oxígeno. Y cuando el gobierno de Bolsonaro empezó a distribuir vacunas, envió 78.000 dosis de vacunas al estado de Amapá y 2.000 solamente a Manaus, ¿no?, a Amazonas, que tiene casi 800.000 habitantes. Entonces, el tema del ritmo de la vacuna está complicando la situación en Brasil. Los expertos dicen que las próximas semanas van a ser terribles para Brasil. Están hablando del apocalipsis de la pandemia aquí en Brasil. Wow. Y no solamente los secretarios de salud están pidiendo. Hoy se reconoce que hay una rebelión de los gobernadores que deciden comprar las vacunas por su cuenta. Ya está negociando con el Instituto Gamaleya de Rusia, el gobernador de San Pablo, varios gobernadores del Nordeste se juntaron también para comprar entre todos vacunas de la Sputnik V. Y Bolsonaro hoy se conoció que se promulgaba un decreto por el cual Brasil adhería al sistema COVAX, ¿no?, de la Organización Mundial de Salud, pero él vetó unos artículos por el cual se autorizaba que los gobiernos estaduales compraran vacunas por su lado. O sea, está jugando con la vida y con la muerte de la gente, porque en su terquedad, en su, como le llaman acá, el terraplanismo que tiene Bolsonaro con respecto a la pandemia, está llevando a una situación gravísima. Diego, vos contabas esta rebelión, ¿no?, de los gobernadores planteando vamos a comprar las vacunas a nivel estadual, ya que el gobierno federal no está respondiendo a todo esto. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo está la situación de las cepas, ¿no? Particularmente, bueno, hablamos mucho de la cepa amazónica, pero ¿cómo está la situación, esta mutación y el tema de las vacunas? Bueno, justamente ayer se conoció un informe del Instituto Fiocruz, que es un instituto relevante aquí en Brasil con respecto a investigaciones científicas, y que están hablando de que las cepas de Brasil que están empezando a detectarse, empezando por la del Amazonas, hay como 4 o 5 cepas ya detectadas, incluso en San Pablo y en Río. Son mucho más agresivas, ¿no? Aumentan la velocidad del contagio, con lo cual también afecta la posibilidad de atención de los pacientes, ¿no? Porque recordemos que también se juntan no solamente los enfermos de coronavirus, por ejemplo, en el área de pediatría llegan los chicos con las enfermedades típicas de la época y se encuentran también en la misma guardia, en el mismo hospital, con los chicos que van con coronavirus, con los adultos también infectados. Entonces, hay un cuello de botella sanitario gravísimo y las cepas están, digamos, en su mejor momento, si se le puede decir así, para esparcirse mucho más rápido, ¿no? y contagiar mucha más gente. Y la verdad es muy triste lo que está pasando, es muy grave. Ayer no sé si vieron, pero el gobernador del estado de Bahía, en una entrevista se quebró en llanto por la situación que está viviendo el estado de Bahía, y porque él tenía que llamar a un lockdown de cerrar completamente el estado y el funcionamiento económico del estado, porque no tenía forma de controlar cómo se estaba desarrollando la pandemia, y realmente daba mucha pena verlo llorar. Y justamente es un gobernador que no es ni de izquierda ni del Partido de los Trabajadores, y que ha sido más bien aliado de Bolsonaro. Aquí no hay partido. Acá la gente de todos los partidos se ha plantado ante Bolsonaro y estamos esperando a ver si la justicia también interviene, porque ya la Corte Suprema varias veces lo ha intimado a Bolsonaro a que tome las medidas que corresponden, ¿no? Diego, bueno, ojalá que no se profundice esta crisis, por más que la verdad que tiene la morfología y tiene la consistencia de un verdadero colapso sanitario, ojalá que no continúe. La esperanza está en la gestión de los gobernadores, por supuesto, y tratar de que el presidente Bolsonaro reaccione de una vez por todas. Te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. También le agradecemos a Gabriel Miche. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, ya lo vamos a recibir a él, a Paulo Cablan, para hablar en estas. Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Paulo. Buenas tardes. Esto es enorme.